Hola, soy Erko Garafulich y este es mi canal Sentido Común, el menos común de los sentidos. En los episodios pasados tuvimos a Jaime Dunn en la saga Carrera Electoral y a Rodrigo Peró en la saga Batalla Cultural. Hoy tenemos una nueva entrega de la saga Batalla Cultural. Nuestro invitado el día de hoy es el abogado Alberto Morales Vargas, en mi criterio uno de los mejores penalistas de Bolivia, uno de los impulsores del sistema penal garantista en Bolivia. Alberto, bienvenido, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío y es un honor participar de tu programa. Sin más, podemos dar inicio. Bienvenidos a su programa Sentido Común y a la Batalla Cultural. Alberto, por favor, cuéntame a mí, cuéntale al público, ¿quién es Alberto Morales? ¿Dónde nace? ¿Cómo se cría? ¿Dónde estudia? ¿Qué estudia? ¿Y qué ideas tiene con respecto a la política y a las ideas de la libertad? Bueno, gracias a Dios soy nacido vivo y trato de mantenerme vivo en los dos sentidos de la palabra. Hijito de papá y papito de mis hijitos. He tenido la dicha de conocer a mis abuelos paternos y maternos, compartir harto con ellos, que yo creo que es una escuela de otro tipo, no solo en el tema emocional, sino también en el tema intelectual, en el tema cultural. Soy nacido en La Paz, he estudiado en la San Andrés y en la San Francisco Javier, he hecho algunos cursos en San Antonio de los Altos en Venezuela, ya de posgrado. Estoy haciendo mi tesis en una maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de siglo XX. Soy heterosexual, espero mantenerme así. Soy católico y espero también mantenerme así. Abogado a tiempo casi completo, docente ocasional, cantante aficionado. He hecho un poco de política en la universidad, por lo que me permite afirmarte que lo que hoy soy, creo que he tenido la intuición de serlo siempre. En mis tiempos de la política universitaria y mi vida en la universidad pública, habíamos salido pocos años antes de la dictadura. La mayoría de los bachilleres que entramos a la universidad ese tiempo vivíamos enamorados de la democracia y veíamos que el parlamento, que no existe en dictaduras, era un crisol, un filtro, una fiscalización, un esquema de un debate político, de leyes más discutidas. Teníamos la idea de una representación de todos en el parlamento. Entonces, ese tiempo la idea de que el Contralor nombre el Congreso, de que el Congreso nombre a esto, era una maravilla, porque antes todo era el dedazo presidencial, que llegaba hasta la mínima subalcaldía, las alcaldías, las prefecturas de entonces, etc. Y hicimos política con un frente independiente, porque los partidos de izquierda dominaban la política un poco a la mala, porque estaba vetado el MNR, estaba vetada la Falange, estaba vetada la naciente ADN. Entonces los únicos que podían competir en justas electorales eran los partidos de izquierda con sus filiales universitarias, y nosotros logramos un grupo independiente que había en cada facultad, hubo un movimiento nacional, pero era la única forma de zafarte de no tener que postular con a un partido de izquierda. Un grupo más de derecha, de ideas de derecha, de ideas más liberales que estos partidos de izquierda. Claro, o sea, un grupo de tinte muy académico, y dentro de lo académico ahí tratas de tener una base de estudio, de justificación, y no de una ideología repetida como un loro, ¿no? De pensar. Y parte de ser así, y era parte de tener
la idea de que por lo menos tienes derecho a pensar libremente y a participar libremente. Y desde ese tiempo el veto me parecía un absurdo en la universidad. La universidad es de ideas. Y si te proscriben ideas, por muy fascistoides que sean, son ideas, ¿no? Así es. Entonces, por eso te digo, siempre me he considerado una persona que aprecia las instituciones democráticas, que ve a la humanidad como un conjunto y no como suma de individualidades. O sea, para mí la humanidad no es pueblo, la humanidad es ciudadanía, es gente, son personas, todos somos. Entonces también esas cosas la izquierda o el populismo te lo reduce a pueblo y antipueblo, cuando la humanidad tiene miles de millones de ojos y orejas, y todas esas individualidades nos hacen humanos, y todos los humanos tenemos que ser tratados con la misma dignidad, respeto y tener las mismas libertades y derechos, ¿no? Así es. Entonces siempre pensé así, lo traté de aplicar desde la universidad. Bueno, y la vida me dio algunas oportunidades de proyectos de consolidar esas ideas, como lo que tú decías, la reforma procesal penal. ¿Por qué no nos hablas un poquito de la reforma procesal penal antes de entrar en la materia del canal? Tengo entendido que tú fuiste un partícipe activo, quizás uno de los más importantes, en la reforma, que antes en Bolivia teníamos un sistema inquisidor escrito y ahora tenemos un sistema de garantías oral, público y contradictorio. ¿Y qué implican esas diferencias entre estos dos sistemas penales? Bueno, el sistema inquisitivo es un sistema más afín a estados totalitarios, donde se reducen las garantías y se amplifican las facultades del Estado. Y ese Estado de corte autoritario tiende a concentrar en un solo órgano varias funciones, casi todas. Eso se refleja en el proceso penal inquisitivo, en el que el juez era director del proceso, ejercía jurisdicción, pero él decidía si se procesaba a alguien y se acusaba a alguien. O sea, era juez y fiscal al mismo tiempo. El fiscal era un adorno, porque sus requerimientos eran de audiencia, no dirigía la investigación, y quien decidía qué delito procesar a través de un auto de apertura de sumario o qué delito acusar a través de un auto de procesamiento era el juez. La declaración del imputado no tenía la exigencia de defensor siquiera. Imagínate, te llamaban, ibas, y secreto, ni siquiera era público. La detención preventiva era incensurable en casación, o sea, no había recurso. ¿Y cómo operaba? Dabas tu declaración indagatoria y el juez ese rato en 2 líneas decía: visto la declaración, el delito de estafa, de asesinato, de lo que fuere, se dispone su detención preventiva en tal penal. Listo. Sin fundamentación. 2 líneas, sin fundamentación, sin recurso. O sea, y además con la fórmula incensurable incluso en casación. Wow. Ese era el sistema en su parte más dura. Nos decían es mixto, porque es así la etapa investigativa, y en el plenario es más acusatorio. Claro, y el plenario lo decidía el juez, ya no es acusatorio, porque lo acusatorio es que un órgano distinto al que juzga promueva la acusación. Acá un órgano judicial te acusaba y otro órgano judicial te juzgaba. Entonces, el plenario, si bien debía ser como ahora oral, público, contradictorio y continuo, como en la mayoría de los departamentos del país se desnaturalizó al tiempo que no había continuidad. Era la audiencia cada 10, 20, 30 días. No había un interrogatorio directo, ahora es la persona habla con el imputado, con el declarante, con el perito, y el juez modera. Antes tenías que decirle: es suyo, señor juez, que responda el declarante tal cosa. El juez decía no, otra pregunta, o la que tú le dabas la reformulaba como él creía que entendía, y el otro. Y si el otro le estaba respondiendo al abogado que le preguntaba, el juez le decía: míreme a mí, yo soy la autoridad, y el juez dictaba también la respuesta.
O sea, un absurdo teatral. Pero lo peor era que se concentraban funciones. Entonces había que buscar un sistema más afín al modelo democrático de división de funciones. Un juez que solo juzgue, un fiscal que sea titular, eficaz, verdadero, real de la acción penal y por ende que dirija la investigación, un defensor que no esté pintado para formalizar actas, sino que tenga gran nivel de participación y de influencia en el proceso, y hasta ahora seguimos luchando con eso, ¿no? No se le han advertido derechos, pero estaba su abogado y firmó el acta, entonces no tiene nada que reclamar. Hay que reclamar inclusive al abogado que no reclama derechos, ¿no? Pero bueno, de una cultura, de un código de Santa Cruz que tuvo vigencia casi 150 años, a uno atenuado, es difícil cambiar. Y más aún cuando se instalan gobiernos como el que está vigente ahora desde hace casi 20 años, en el que el Estado se infló, se hacen más poderosos, más arbitrarios, más potentes, vuelven a concentrar funciones, entonces otra vez el abogado defensor está siendo el firmante o el que con su presencia valida los actos del proceso, y aunque uno le diga, no, mi abogado defensor es... No ha venido, ahora le pongo el de la defensa pública que depende del Estado, pero tampoco es una defensa pública que actúa con autonomía. O sea, es una defensa pública que le dicen, en este defiende, en este hazte loco, en este no digas nada. En otros países la defensa pública como entidad es la que más acciones constitucionales promueve. En Bolivia veremos estadísticas, ¿no? Por supuesto. Entonces, y además la reforma se instala en un momento en que Bolivia había aprobado reformas constitucionales parciales, creando el Tribunal Constitucional, que es el ente garantista de los derechos, ¿no? Por esencia. De ahí que ser el controlador de la vigencia de la Constitución, pero la primera noción es vigencia de los derechos. Se crea el Consejo de la Judicatura, hoy Consejo de la Magistratura, para que los jueces juzguen solamente y no se aboquen a ser jueces disciplinarios, bedeles de horario, contadores, administradores, jefes de personal, o sea, los vocales y los supremos hacían de todo. Entonces había que, dentro del mismo órgano, dividir funciones para que los jueces tengan más tiempo para juzgar y una mejor calidad de justicia, y el defensor del pueblo. Entonces, estas son reformas 94, 95, y dentro de las reformas había que modificar el procedimiento civil, el de familia, pero el más urgente es siempre el penal, porque se dice que es el termómetro de la democracia, lo dice un gran tratadista alemán como es Klaus Roxin, y es verdad. Aquellos sistemas donde hay pena de muerte, del proceso penal depende hasta la vida de la gente. Por supuesto. Hoy depende la propiedad, depende la libertad. No sin motivo las constituciones liberales y las modernas mantienen al mismo nivel libertad y dignidad de las personas, son inviolables y es deber del Estado protegerlas. ¿Y dónde se afecta? De acuerdo. Todo lo que acabas de decir encaja al pelo para la siguiente pregunta. En el anterior capítulo hablábamos con Rodrigo Peró de cómo el marxismo cultural, mediante algunas de sus herramientas o armas como la cultura woke, han podido penetrar en la sociedad, en las ideas, en los colegios, en las universidades, pero también en la Constitución, en las leyes, logrando aumentar el poder del Estado y vulnerar los derechos y garantías de los ciudadanos, no solo contra el Estado, sino también entre los supuestos grupos oprimidos y opresores, otorgando más derechos a un sector, a un sector de la población supuestamente oprimido, y reduciendo los derechos de los sectores supuestamente opresores. ¿Qué puedes decirme de eso? ¿Dónde identificas que estas ideas del marxismo cultural y de la cultura woke han penetrado en nuestro sistema judicial y en nuestras leyes y obviamente en la Constitución? Han penetrado en todo, entonces, ¿no? Es la misma crítica general que se le puede hacer al marxismo, ¿no? El primer elemento es el simplismo.
El simplismo basado en una idea que casi nadie va a discutir, todo cambia, ¿no ve? Y esa es la base de la mayoría de las escuelas filosóficas orientales, occidentales, desde la antigüedad hasta hoy. O sea, todos tenemos una noción, una idea, una concepción de que hay un cambio permanente. Ok. A ese cambio permanente, dialéctico, nos dice, hay la ley de unidad y la lucha de contrarios, y eso es lo que genera las pautas. Eso es básico y profundo y no tan discutible, ¿no? Más bien aceptable por todos. ¿El simplismo dónde está? En que los estados, las sociedades, las economías a lo largo de la historia han tenido dos antagónicos: los dueños de los medios de producción y los explotados. Llámese esclavismo, feudalismo o capitalismo. Pero eso ya es muy simple, es un reduccionismo arbitrario, ahistórico. Y yo creo que sospechaban los marxistas que les iban a criticar eso. Y comienzan a llamarse marxismo histórico, histórico dialéctico o marxismo científico. Pero nuestras sociedades, la boliviana es mucho más compleja que algunos dueños de medios y sus empleados, ¿no? Totalmente. Hay autosuficientes que son su propio autoexplotador, no tienen capital y a veces no tienen mucha legalidad. Salvando el tema del narcotráfico, ese contrabando del que en carretilla lleva del Perú a Bolivia o de Argentina a Bolivia, le vamos a decir capitalista, explotado, ¿qué es? Un sobreviviente que vive de parte de su fuerza de trabajo y su mínimo es mismo capital, que es la bici o el botecito o las 4 ruedas jaladas. Entonces, hay una burocracia en la formación de los gobiernos en Egipto, en Grecia, en la India, que aparte de el dueño, el soberano, el amo supremo, generaba nomás otras escalas militares, religiosas, burocráticas, ¿no? Que sobrepasaban inclusive las barreras de nacionalidad, de cultura. José, un israelí, era un gran contador público, ¿no? Pero, a ver, ¿dónde lo clasificarías en una teoría marxista? Eso, o sea... Es carpintero, dueño de su negocio. ¿No? Entonces es simplista dividir blanco contra negro, opresor versus oprimido, pobre versus rico. Y ese simplismo se puede trasladar absolutamente a todo. Hoy al extremo de los gorditos frente al resto de los atléticos, los esbeltos, los flaquitos. Sí. Todos los gordofóbicos. Claro, y después va a haber los flaquitos seguro, ¿no? Porque ya todos se van a poner en demasiada línea y van a decir, no, ya son muy flacos y nos discriminan porque no hacen ropa XXX-S, ¿no? Y en todo vas a encontrar siempre un grupo, una persona, un sector que se sienta disminuido, desfavorecido, que se sienta víctima. Y obviamente hay víctimas de la realidad, pues, no es verdad. Pero que son víctimas de la realidad, no necesariamente de un grupo opresor. Claro, no necesariamente de Rico MacPato, que ha decidido volverse millonario y malo y perverso, ¿no? O sea, la realidad te coloca roles, hay otra teoría del funcionalismo, ¿no ve? Cada uno tiene un rol en la sociedad, en el trabajo, en la vida, y si lo llevas al derecho penal, también un rol dentro de la ejecución de un delito. Entonces, en esa realidad hay haber gente diversa, dispersa. Unas que sean víctimas reales y otras que se fabriquen ser víctimas. ¿Qué es lo que hacen los woques? Es juntar algunas minorías, generar un colectivo, amplificar su voz y sobreponerse a los demás. Y donde no hay muy claro el panorama, se inventan. Y eso es parte del marxismo, ¿no ve? Necesitas la ley de la unidad y la lucha de contrarios. Y si no tienes un enemigo, un rival, un antagónico, te lo inventas. Eso llevado a la política es, por ejemplo, volverlo delincuente a Leopoldo Fernández. O sea,
volverlo terrorista cuando su departamento ha sido víctima de una acción estatal terrorista, es asaltar las Américas y atribuirle la violencia a los muertos y a los presos por un plazo indeterminado. Es esa lógica, ¿no ve? Exacto. La de necesidad de un enemigo, necesidad de una víctima. Y ahí encaja también la posverdad. O sea, después te van a explicar a través de un resultado judicial que lo que has vivido, lo que has resistido, lo que has sufrido, lo que los medios de comunicación y las redes reflejaban en tiempo real, no era cierto. Lo cierto es la acusación del fiscal, el resultado judicial, ¿no? ¿Basado en qué? En instalar estas mentiras. Si se impusiera el más evista o el más arcista, si es el Evo, por ejemplo, este tiempo dirá, es tan genial Evo Morales que se ha desmarcado de ser opositor, lo ha pensado tan bien que no se ha quemado con las deficiencias de Arce y a tiempo se ha desmarcado. No es que se han peleado, el hombre es súper astuto y todo estaba, como diría el Chapulín, fríamente calculado, ¿no? Entonces, ¿eso qué te da lugar? A que en esa posverdad, en ese maniqueísmo del bien y el mal, el blanco y el negro, luego estos mismos te escriban la verdad, como te dibujan casi caricaturizando, pero utilizaremos estereotipando algunos sectores y grupos sociales. Entonces, leía recién que en Bolivia no hay movimientos woke. ¿Cómo no va a haber? O sea, la Asamblea Constituyente ha estado influenciada decididamente por esos movimientos, algunos sistemas de elección que obligan mitad hombres, mitad mujeres. O sea, ya no importa la competencia, la capacidad, las condiciones, o sea, no, tu género te va a dar un espacio obligado. Lo que en el caso de las elecciones judiciales de La Paz, por ejemplo, para el Tribunal Supremo había solo 2 candidatas mujeres y más de 5 varones. En el 1 contra 1, una iba a tener 40 y tantos. Por supuesto. No había equilibrios. Aún yendo nariz con nariz, 49-51. Y entre los otros 5, aunque el último más votado, peor votado saque 3, 4, 6%, y a ninguno iba a igualar al 1 contra 1. Ese es un algoritmo absurdo, pero no lo criticamos, lo vamos a asumir como que, claro, es cierto, la mujer históricamente ha sido discriminada, maltratada, humillada, menospreciada, y ahora hay que darle una ventaja más. No, nada sería eso, sino que además de la ventaja te dan la revancha, o sea, la autorización de devolverle la violencia. Claro, no solamente mejores espacios, sino un garrote para que a tu oponente le puedas hacer algún daño. Ley 348, ¿no? Exacto. ¿Y por qué no nos explica un poquito a mí y a los espectadores cómo leyes, por ejemplo la 348, terminan coartando estas derechos y garantías fundamentales que el liberalismo ha promovido, que usted mismo ha promovido cuando ha buscado un sistema garantista, y que ahora se ven vulnerados por leyes que atravesadas por un sistema woke que trata de imponer discursos de opresor oprimido? Primero hay que respetar el derecho de pensar de todos y de pensar diferente, obviamente, porque si no vamos a ser víctimas de un adoctrinamiento que nos va a quitar hasta esa capacidad de tener una autorreflexión y autocomprensión. Salvando eso, el liberalismo expresado como un resultado histórico en una sociedad concreta en la Revolución Francesa. ¿Con qué palabra empezaba? Libertad, igualdad, fraternidad. De la libertad, presos políticos, abuso de la detención preventiva, etc. Tenemos varios ejemplos. Pero si nos detenemos en la igualdad, ¿cuál era la base de esa igualdad libertaria, liberal? ¿Frente a qué? Frente a la ley. A la ley y a los demás. No solo frente a la ley, frente a todos. ¿Qué dice la Constitución americana? Que los hombres
por el hecho de ser tales, somos libres, iguales y tenemos derecho a ser felices. Le quitas la gracia de Dios, lo que quieras, pero ese es el concepto. Todos los seres humanos somos iguales por ser seres humanos. Esa es la igualdad. Si a esa igualdad le matizas y dices, claro, esa es una igualdad formal porque básicamente se ha vuelto una igualdad ante la ley, pero la ley es insuficiente para dar un trato igualitario. Las relaciones de diferencias sexuales, diferencias económicas, diferencias raciales, diferencias de formación, te generan una desigualdad que no basta ser comprendida como que todos somos iguales ante la ley, ni que pues, por el solo hecho de ser personas tenemos todos los derechos. Hay algunos grupos que tienen que tener un refuercito, un apoyo, para que su situación real de desigualdad se compense. Esa es la lógica, ¿no? Claro, esa es la lógica. Ahora, ¿quién decide quiénes necesitan ese apoyito? Las minorías, que se agrupan en 10, 20, 30, 100, 1000, 10,000 personas, ¿no? Y ellos dicen, nosotros somos los desfavorecidos. Ahora, ¿se sienten o se creen oprimidos? Claro, ahora se hacen leyes generales para todos, porque nosotros históricamente hemos sido postergados y ahora es nuestro tiempo. En derecho procesal te genera que la igualdad no solamente es formal, todos somos iguales porque somos personas, seres humanos, sino que tiene que ser una igualdad real, superando esas barreras. Y entonces sacan la fórmula de una discriminación positiva. Al desigual hay que tratar diferente. Si todos somos desiguales, tú y yo nos estimamos mucho, hemos estudiado juntos, tenemos muchas cosas, pero llegado el momento somos seres diferentes, independientes, con algunos momentos de coincidencia, pero tenemos que ser diferentes, esa es nuestra autenticidad y originalidad. Entonces nos dicen, hay que juzgar con perspectiva. ¿Y qué es eso? ¿Qué es juzgar con perspectiva? O sea, que veas desde algún ángulo, pues. Cuando esperas que los jueces sean ciegos. Claro, esa es la estatua de Tetis tapándose. Claro, o sea, sin favorecer por el color, por esto, sino ¿por qué? En materia procesal, las pruebas. Y no todas las pruebas lícitas, las que no violen derechos, etc. Pero te dicen, juzgue con perspectiva, primero le estás sacando la venda. Y luego le estás poniendo una lupa. O sea, ni siquiera le estás diciendo, vea la realidad, mire. ¿Qué hace usted ciega? ¿De qué le sirve su espada si está ciega? ¿De qué su balanza si está ciega? Vea. Listo, pero vea con este lente. Eso es juzgar con perspectiva. O sea, perder imparcialidad, justificar otra forma de discriminación y, en definitiva, prejuzgar. ¿Y en la práctica cómo se ve reflejado eso hoy en día? A ver, si se presume que alguien es víctima, porque así se siente, porque además puede que realmente sí sea víctima. Si a la víctima le vas a presumir la versión de su verdad como base de una decisión judicial, al otro le estás presumiendo que es culpable porque la víctima te está diciendo que sí lo es, antes de avanzar en el proceso, corroborar otras pruebas, discutir las circunstancias, la aplicación de la norma. Esa asimetría, ¿de qué? Del estereotipo. Y con eso violando totalmente la presunción de inocencia. Y la necesidad del proceso. ¿No ves? Si te dicen, en esta materia de delitos, se presume la veracidad de la declaración de la víctima, te están diciendo, se presume la culpabilidad del victimario. Entonces, ¿para qué hay procesos si todo el proceso es para destruir el estado de inocente del inculpado? Es así de grosero. Si además te dicen, con perspectiva, las nulidades procesales no deberían operar porque esta víctima históricamente ha estado victimizada. Esta víctima es indígena, es mujer. Entonces, y además le ha dado 3 sopapos su marido en la modernidad. Pero si vemos cómo sufrían después de vivir felices en la Viala,
repartiéndose la riqueza con equidad, tratándose con amor, etcétera. Y han venido estos desgraciados españoles y nos han impuesto la cruz y sus costumbres y todo. Y ella ya no vivía tan feliz porque la violaba el patrón o se enamoraba del hijo del patrón. Entonces, aún así tenía hijos para el patrón, pero los trataban mal, eran los mestizos, ¿no? Entonces, pobrecita. Y hoy día ya era y le ha dado 2 sopapas a su marido. Esto, ¿no? Que pague ese marido toda la injusticia histórica que ha sufrido. Y como decías antes, ¿no? La injusticia histórica que nadie niega que puede haber existido, pero que ha sido reescrita varias veces en una posverdad para ponerla en una situación de aún más víctima. Claro. Entonces ahí ni el arte se salva, ¿no? Uh-huh. Nos dicen, el próximo James Bond tal vez sea, no sea inglés, o sea un inglés moreno, o un inglés afro, o sea un gay, etcétera. Y entonces Ian Fleming, el autor de James Bond, es un maldito odiador de mujeres porque en sus novelas ha generado un hombre abusivo, dominante, la mujer solo era una... mujeriego. ¿No ve? Entonces, no, ¿cómo ha escrito eso ese? Y ahora, ¿cómo van a ser películas así? Por Dios, hay que respetar a la mujer. Y el arte responde a la realidad, el arte responde a la creatividad, pero ahora la censura viene, no, ese es un mensaje machista, ¿no? O sea, te van a dar los cánones hasta de cómo debes manifestarte. Y eso no puede ser en un Estado que realmente respete tu libertad de pensamiento y tu libertad de expresión. ¿De qué sirve que te digan, tiene usted libertad de pensamiento? Pero guárdesela para usted, porque si le escribe, si le dice al gordo, así despectivamente, o en un contexto que le dañe, o aunque le diga sin contexto gordo, ya. Si le dice maricón al maricón, usted es el perro, ¿no? Y usted va a ser sancionado, va a ir a la cárcel y, ¿no? Y le vamos además a hacer un bullying social, lo vamos a apartar. ¿Por qué? Porque es un grupo históricamente oprimido, víctima de toda la vida, y usted es su último victimario y va a pagar todo lo que hay en la sociedad, ofensas, que hay discriminación, que hay racismo. Que hay reivindicaciones legítimas, por supuesto. Pero se ha ido evolucionando, ¿no? Hace 100 años la mujer ni en Estados Unidos votaba. ¿Sí o no? En Bolivia votan después del 52, ¿no? Mientras tanto había, cuando se funda Bolivia había que saber leer y escribir para votar. Hoy no se necesita saber leer y escribir ni siquiera para ser presidente, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, la gente sabrá si elige al analfabeta o al capacitado para el cargo. Bueno, eligieron al analfabeta y estamos como estamos, pero es elección de la gente, eso es lo que hay que respetar. En cambio, el modernismo progre te dice, estas son las nuevas reglas de la discriminación positiva. Como usted no sabe pensar tan bien, no está tan lúcido, no es tan consciente socialmente, le generamos subreglas para que en este espacio se acomode a respetar el derecho de las mayorías. Que en realidad son minorías. Que en realidad son minorías organizadas. ¿No ve? Esa es la gran diferencia. La mayoría no nos organizamos. Las minorías sí sienten la necesidad de organizarse porque han sido efectivas, ¿no? Un 1% ha impuesto sus reglas al 99% restante. Y eso está pasando en todo el mundo. En Bolivia lo hemos constitucionalizado inclusive. Totalmente de acuerdo. Quisiera poder profundizar un poco más, pero el tiempo se nos agota y tengo un par de preguntas más. En Argentina, los estudios han demostrado que la existencia de un ministerio de la mujer no ha ayudado a reducir los femicidios, como le llaman ahí, o feminicidios, como se llaman acá, que el endurecimiento de las penas de crímenes graves no ha servido para disuadir al criminal. Sin embargo, hoy vemos leyes cada vez más duras y a la gente exigiendo leyes cada vez más duras. ¿Estoy en lo correcto cuando en mi análisis de que las leyes más duras no disuaden al criminal? Y si estoy en lo correcto, ¿cuál sería la forma de disuadir al criminal? Yo soy penalista, soy garantista
la pena es un sufrimiento, es una aflicción, es inhumana, es la forma legal de ejercer violencia contra los derechos de la persona. Desde la libertad hasta la confiscación que te priva de bienes, la prohibición de ejercer el cargo, la prohibición de conducir. O sea, no toda pena es cárcel, pero es grave la cárcel. Todas las demás te restringen a una libertad. Deberían ser aplicadas en los casos que realmente tengan un sentido para el autor del hecho como para la sociedad. Para ver si realmente funciona el sistema, porque debía ser un sistema, ¿no? No solo es la estadística de intervenciones policiales, imputaciones, detenidos preventivos, sentencias, condenados, y si vemos eso estamos fracasando, porque el 30% de las cárceles está poblada por condenados y el 70% por personas a quien les dicen se presume que es inocente. Ahí estamos mal. Pero además de la estadística porcentual, tenemos la estadística de hacinamiento. Cárceles superpobladas al 500%. O sea, si este cuarto podemos acomodar 4 camas, en las cárceles de Bolivia están acomodadas 20. Ese es el hacinamiento. Pero además el sistema te dice, no, la pena no es un castigo, la pena es una medida de resocialización, de reinserción social. Por eso se clasifica primero en preventivos y en condenados. ¿Dónde? ¿Qué cárcel de Bolivia clasifica siquiera así? Ninguna. Están mezclados preventivos y condenados. Luego se tiene que clasificar por violentos y no violentos. Ni siquiera hemos pasado el primer filtro. Y dentro de los no violentos y los violentos hay escalas de acuerdo a tipicidad. Nada. Además, las cárceles debían estar con un gabinete interdisciplinario de psicólogos, psiquiatras, médicos, pedagogos, etc. Que deberían evaluar periódicamente. O sea, no funciona. Y la pena se reduce a hacer eso. Una aflicción, un daño, un mal, una restricción de algún derecho. Si esa restricción del derecho se impone aún sin condena ejecutoriada, estamos hablando de una pena reprochable doblemente, porque además es injusta, anticipada y prejuiciosa. Entonces el sistema no funciona, no porque sea innecesario, es necesario un sistema penal, porque hay determinadas conductas que tienen nomás que ser reprimidas, y para algún porcentaje mínimo de la población surte nomás el efecto persuasivo del chiquito, ¿no ve? Mira, haces eso y vas a estar un mes así sufriendo, o un año. Cala eso. Es innegable que, ¿por qué no lo haces? Yo quisiera ser totalmente libre y hacer lo que me dé la gana. ¿Y qué te detiene? El miedo a la cárcel. ¿No ve? Porque si quiero hacer lo que me da la gana, salgo, disparo a medianoche, hago lo que me dé la gana, robo para no trabajar. O sea, entonces, cuando tu nivel de libertades y derechos excede afectando violentamente los de otros, tiene que intervenir el Estado. Por lo menos para un tema básico de la pena, aislarte, ¿no? Porque esa es alguna criminalidad violenta. Entonces es necesario el sistema. Lo que hay que hacer es racionalizarlo, dejar de abusar de las etiquetas, de los estigmas, de los prejuicios, y de encontrar en la cárcel una solución hasta para el problema político. O sea, la cárcel está para los criminales, no para los políticos que piensan diferente, ni para las parejas que tienen problemas con su pareja y que pueden resolver ese tema de otro modo. Muchas mujeres y hombres que han denunciado han tratado de retirar sus denuncias, ni la fiscalía ni la policía siquiera les han asesorado bien. ¿No? Les dicen, no hay conciliación. Cuando la misma ley 348 dice, por una sola vez, y la víctima como, le ponen 20.000 trabas, pero hay conciliación. Pero lo permite, claro. Pero en oficinas estadísticas de la policía, no hay, tenemos que imputar, ¿no? Pero no, que es el padre de mis hijos, que... O puede ser el hombre, ¿no? La víctima. Necesitan números, necesitan resultados para exponer a las estadísticas. En la lógica de los estereotipos, ¿no? Así es. El hombre es agresor por sí mismo, de por sí, y si te pescan, ya asume toda la historia del patriarcado, ¿no? De acuerdo. Te voy a hacer una última pregunta
ya no tanto de la batalla cultural, pero está relacionada a todo lo que hemos hablado. En una anterior entrevista con Jaime Dunn, hablábamos de que durante el gobierno de Carlos Mesa, de una manera poco regular, se introduce la figura de la Asamblea Constituyente y el referéndum, que no estaban aprobados en la ley de reforma constitucional del gobierno de Jorge Tuto Quiroga. Sin embargo, de alguna manera, por decirlo poco irregular, se introduce y se modifica la Constitución aceptando que exista una Asamblea Constituyente. El MAS, una vez es electo, una vez en el gobierno, se aprovecha de la existencia de ese artículo y convoca una Asamblea Constituyente. Nos llaman a todos los ciudadanos, votamos por nuestros asambleístas, establecen una sede en Sucre para que se lleve a cabo la Asamblea Constituyente, deliberan X tiempo sin llegar a resultados, prolongan su mandato de manera ilegal, porque obviamente el voto era por un mandato de un tiempo determinado, y ellos lo prolongan de manera indefinida ilegalmente. Luego, al no llegar a ningún acuerdo, hay una serie de conflictos, trasladan, porque así se les cantó, la sede a Oruro. El Parlamento es el que negocia el texto y lo manda a Oruro, lo aprueban en Oruro y se aprueba una Constitución con una serie de vicios de fondo y de forma, al margen del contenido que también está viciado, ¿no? En ese sentido, en mi entender, esta Constitución, pese a haber sido aprobada por un referéndum, tiene vicios de nulidad y debería ser nulificada, ¿no? Desconocida, no nacida al derecho. No sé si coincides conmigo, y si sí, ¿cómo se podría lograr que esta Constitución no haya nacido a la vida jurídica? En introducción al derecho, te debes acordar, nos decían las normas jurídicas se diferencian de las normas morales. El derecho es jurídico y lo moral es otra cosa, es tema de filosofía. No se deben juntar. Pero la experiencia, las obras modernas sobre argumentación jurídica, sobre relacionabilidad Estado-individuos, relacionabilidad partidos, ejercicio de la política, ejercicio de la función pública, no están diciendo nomás que el derecho y la política deben rescatar de la moral varias de sus bases y principistas. Nuestros abuelitos nos dirían tener por lo menos sangre en la cara, vergüenza, ¿no? Si la invitación decía de 6 a 11, 11 menos cuarto te me vas. A más tardar te estás despidiendo a las 11, ¿no? Correcto. Y eso te decían, ¿por qué? Porque has hecho un compromiso con esa persona de ir, y al ir has aceptado sus reglas. Pero ya parece que los autoprorrogados tenían su germen el 2008, 7, 8, 9, que se autoprorrogaron sin norma de por medio, censurable, todo lo que tú quieras. Pero además, todo eso se logra por algo que dejamos de ver en los políticos, que también nuestros constituyentes elegidos por nosotros eran políticos, ¿no? Pues la constitución política del Estado. Hicieron mal su trabajo, ¿no? En la forma y en el fondo. Nos ponen de presidenta por esto de la discriminación y la reivindicación histórica a una señora que no sabía, parece que ni dirigir una asamblea de barrio, ¿no? De acuerdo. Entonces a su lado estaba el intelectual, blancoide, barbón, universitario, Roberto Aguilar Gómez, que le tenía que decir todo, y la otra era un títere. Si eso es reivindicación, por favor, nunca me reivindiquen de nada. Perdono a la historia por todo. Pero esa era ¿no? los mensajes que ahora estamos sufriendo. Así es. Imágenes sin contenido. Pero además, la mayoría de esos asambleístas electos no sabían
¿qué diablos hacían allá? Y se ha televisado, ¿no? Alguna vez. No, compañero, no. Eso no hay que votar. Usted tiene que... Entonces, ¿qué han hecho? Tras bambalinas, banderitas, ¿no? Se somete a votación tal artículo, levantaban la bandera, ya votaban la mayoría. Porque tuvieron a un principio los problemas que votaban mal, porque era todo consigna, no ha habido debate. Al extremo de que no había un debate académico en las universidades, en las plazas, en los centros culturales, en las academias de historia, en la TV, en las redes. O sea, entonces este fue un tema de intelectuales de ONGs que tenían un voto de mayoría y les han redactado. Luego, quienes podían filtrar eso irán los propios políticos y decir: ok, tiempo cumplido, no han hecho su trabajo, cesó y cesó. Listo, no se les paga más, no se paga alquileres de esto, no haya, listo, se acabó. ¿Por qué? Por su mandato acabó. Fuimos tolerantes, permisivos, la clase política no masista no reaccionó debidamente y llegas a, además, formalizar un procedimiento de prorrogados, de usurpación de funciones, porque el Congreso de entonces, o algunas comisiones de ese Congreso, usurpan las funciones del Pleno. No hay sede, no hay nada. En la forma atroz, perniciosa, para refundar algo. Y que han refundado el nombre, ¿no? por el tema del uso del lenguaje y de los etiquetamientos. No es República de Bolivia, es Estado plurinacional, ¿no? No es otro régimen, es revolución cultural. Y ahí ya están confesando de dónde vienen nuestros problemas. Pero bueno, el tema está mal, es criticable, es antijurídico, es inconstitucional. Pero ¿quién puede evaluar, analizar y resolver? No hay un órgano superior al Tribunal Constitucional. ¿Que de dónde nacen sus competencias? De la Constitución, que eventualmente quedaría derogada. Esforzándonos ya en la anterior Constitución reformada parcialmente se introduce, ¿no? Pero si ves las leyes de desarrollo, no hay la mínima facultad que digan que evalúen la constitucionalidad o legalidad o validez de la Constitución. ¿Dónde encuentras el antecedente que podrían hacer una evaluación del texto constitucional, y si pueden del texto constitucional, tal vez de la forma jurídica de origen constitucional? En la sentencia que le habilita Evo Morales. Claro. Porque ahí dicen, esta norma constitucional que está dentro de la Constitución de la reelección máximo por 2 veces es inconstitucional y uno puede ser reelegido eternamente. Si se atrevieron a eso, estos autoprologados podrían atreverse a más. Pero ya en un pensamiento serio jurídico, no hay un órgano que pueda decretar la nulidad del procedimiento aprobatorio de la Constitución vigente. Porque al final un referéndum lo aprobó. Los políticos ese tiempo podían decir, no vote por esto porque se ha violado esto. Nadie dijo nada, ¿no? Todos decían, o la mayoría de los políticos de uno y de otro lado de entonces decían, es un conflicto no avanzar en la reforma constitucional, doblaremos la página y que haya nueva constitución, ¿no? No han visto el monstruito que nos hemos cargado. El Frankenstein que tenemos ahí. Entonces, si estoy entendiendo bien, digamos, la única forma para poder legítimamente y legalmente proscribir la Constitución del 2009 sería mediante un referéndum. Claro, un referéndum constitucional. Pero la pregunta sería, ¿considera usted que es nula o es legal la Constitución? ¿O está usted de acuerdo en invalidar la Constitución Política del Estado, sí o no? Si te dicen sí, volvemos a la Constitución del 67, reformada parcialmente, que no era mala. No. Tenía lo esencial,
Pero puede haber sido perfectible, pero... Todo en la vida es perfectible. Pero no era mala. No era mala, no. Además, en su tiempo, comparado con otros instrumentos, era concreta, específica, y con las reformas de Defensor del Pueblo, Consejo y Tribunal Constitucional, era una constitución que se protegía a sí misma, pero sobre todo ya estaba viendo a la ciudadanía, a la humanidad, a los individuos, sus derechos y libertades mejor que esta constitución. Perfecto, Alberto, muchísimas gracias. Te voy a convocar nuevamente para profundizar más en temas específicos que me hubiera gustado hacerlo, pero por falta de tiempo no hemos podido. Muchas gracias por tu presencia. Un placer, la he pasado muy bien y hasta la próxima. Voy a esperar tu invitación. Gracias. Eso es todo por hoy. No se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Agradecer a nuestro auspiciador Only Coffee, que nos ha proporcionado un delicioso café el día de hoy. Y finalmente, si les ha gustado el video, no se olviden suscribirse y darle like. Un botoncito a la campanita también. Muchas gracias y hasta la próxima semana.